Vértigo es algo que puede ocurrirle a cualquier ser humano y eso ocurre. La historia más famosa le ocurrió al hijo del expresidente Kennedy. Un día toma su avioneta, lleva a su esposa y su cuñada va en el asiento de atrás, va desde la ciudad de Nueva York hasta una de las islas que está allí cerca de Massachusetts. Mientras él volaba, estaba siguiendo la línea costera, las luces de la línea costera. Al principio, pues la línea y luego las luces, pero de pronto, ¿qué ocurrió? De pronto ocurrió que cambió el clima y perdió el punto de referencia y él inmediatamente cayó en una situación de vértigo. Ustedes pueden investigar y googlear cómo es que funciona eso del vértigo. Tú no sabes cuál es la izquierda, la derecha, el norte y el sur. Entonces entró en esa situación, perdió el punto de referencia y se estrelló. Esto es exactamente lo que pasó aquí. El piloto no sabía si iba a la izquierda, a la derecha y demás porque perdió el punto de referencia. Señoras y señores, los seres humanos necesitamos tener un punto de referencia. Esto es fundamental. Hay veces en la vida, y nos ha pasado a todos, donde no sabemos qué decisión tomar. Si esta es la chica que me conviene, si esta es la carrera universitaria que debo estudiar, si debo ir a X o Y lugar. Y a veces nos encontramos en situaciones supremamente complicadas. ¿Qué hacer entonces? Confía en los instrumentos. ¿Cuál es el instrumento? Dios nos ha dejado a nosotros un instrumento para que confiemos en Él. Y ese instrumento, señoras y señores, es la Biblia. No importa que no veamos esto ni veamos lo otro, pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es confiar en la Biblia. Yo voy a definir qué es un punto de referencia y está en la página número 4. Dice que es el uso intencional que hace un individuo de una persona u un objeto que se puede tocar o no se puede tocar y que sirve de base para orientarnos. Entonces, veamos eso, es uso intencional. Es decir, usted decide, voy a seguir los instrumentos. Me pasó el otro día, hace 1 año y medio, estábamos cruzando el estado de Israel y cruzamos todo el desierto del Negev de noche. Y esto es el desierto. Yo no miraba absolutamente nada más que la señalización de la calle, pero tenía a un señor que iba leyendo el GPS que decía izquierda, derecha, que decía por dónde iba a ir. Después de 4 o 5 horas por aquella aventura, llegamos a nuestro lugar de destino porque pudimos leer el GPS. No mirábamos absolutamente nada. Ese era nuestro punto de referencia. Tú decides utilizar intencionalmente el punto de referencia, entonces llegas al lugar. Fíjate que dice ahí que algo tangible puede ser, bueno, ahí tienes un GPS, pero también puede ser algo intangible, una filosofía de vida. Un pensamiento puede servir. Por ejemplo, tenemos la nueva era, por ejemplo, que es algo que César nos va a hablar acerca de la nueva era. Es el punto de referencia de miles de seres humanos sobre la faz de la tierra. Pero nosotros estamos aquí para decirles a ustedes jóvenes que la Biblia es el punto de referencia más confiable de todos los que existen. Esto es muy importante. Entonces, sigue diciendo la definición que el punto de referencia orienta, el punto de referencia da significado y el punto de referencia siempre te conduce a un lugar. O a un lugar para bien o a un lugar para mal, pero el punto de referencia te conduce siempre a un lugar. En la página 5 habla de que el primer punto de referencia de un ser humano es la familia. Esto es muy importante, la familia. Es decir, el punto de referencia de un ser humano, el primer punto de referencia que uno tiene como familia es el padre, la madre.
Por eso yo veo aquí una pleyade, voy a usar esa palabra que me encanta, de jóvenes, jovencitos y jovencitas que son padres en potencia, es decir, ustedes van a ser padres muy pronto. Yo quiero decirles a ustedes, quiero dejar bien claro eso, que ustedes van a ser el punto de referencia de sus hijos. Y yo voy a declarar, ¿verdad? En la época de las declaraciones, mi estimado Melvin, que ustedes van a ser extraordinarios puntos de referencia de sus hijos. Ustedes lo van a hacer. Yo lo creo. Es decir, usted va a querer ser como su padre. ¿Ah? Usted va a querer ser como su madre. Ellos van a ser un punto de referencia. Yo a los 6 años... Yo sabía a los 6 años que yo iba a estudiar en la universidad. ¿Por qué sabía eso yo? Porque yo miraba un cartón que decía Universidad de mi padre, ¿verdad? Universidad Autónoma de México, decía aquello. Yo crecí viendo ese título. Yo quiero ser como mi padre. Él era un punto de referencia para mí. Usted va a ser un punto de referencia para sus hijos. Eso es importantísimo. Ahora, yo voy a decir algo, porque nos tocó verlo ahora en Gracias. Conocimos algunas personas que no tenían ese punto, nunca tuvieron ese punto de referencia, crecieron sin padres. Y es posible que haya alguien aquí, pero yo voy a decirles también algo. Aquí está el caso de César, que está aquí con nosotros, y él puede contar la historia. Él también creció sin un padre. Y de William, que estuvo aquí cantando. Pero ellos decidieron darle la vuelta a la historia y decir, nosotros vamos a ser padre de nuestros hijos y vamos a ser punto de referencia de nuestros hijos. Así que usted puede cambiar la historia de donde usted viene. Puede hacerlo y lo va a hacer y lo creemos y lo vamos a confesar también. Porque la familia es punto de referencia. La delincuencia, la violencia en este o cualquier otro país nace precisamente porque faltó ese punto de referencia. No podemos ir, imagínense. Por eso pusimos el ejemplo del avión ahí. El piloto perdió el punto de referencia, oscuro completamente, no confió en los instrumentos y fracasó. Ok, vamos al otro número. Dice la metáfora del punto de referencia. Voy a hablar brevemente de esta metáfora del punto de referencia. Todos los seres humanos en la vida tenemos que descubrir cosas porque nacemos a ciegas. Nacemos así, tabula rasa, decían uno de los filósofos, ¿verdad? Mente en blanco. Algunos otros decían que nacemos con ideas innatas, no me voy a meter a ese rollo, pero lo cierto es que a medida que vamos viviendo, vamos descubriendo cosas. Y tenemos que ir tomando decisiones. Y las decisiones que tomemos nos van a pasar factura, para bien o para mal. Por eso las decisiones que uno toma son trascendentales porque tienen repercusiones. Y algunas personas mayores que estamos aquí sabemos perfectamente las consecuencias de las buenas decisiones y de las malas decisiones. Entonces, imagínate que estás en un campo de fútbol, por ejemplo. Estás en una portería y vas hacia la otra portería, vendado, comienzas a caminar. A la mitad del camino seguramente ya te has desviado. Te has desviado. ¿Por qué? Porque con los ojos vendados es como complicado, ¿no es cierto? Entonces, yo decía que si tu énfasis del pie está en el pie derecho, pues entonces vas a hacer más fuerza ahí y eso va a marcar una diferencia y terminarás yendo hacia la derecha. En sentido contrario, si el énfasis está en tu pie izquierdo, pues irás por la izquierda. Por eso cuando alguien se pierde en el desierto y se terminó dando vueltas en un mismo lugar, etcétera. En ese camino de un lugar a otro en la vida, pues vas transitando por la universidad y escuchas a un profesor que te dice algo, escuchas a otro que te dice X o Y cosa, conoces a un amigo o a una amiga que te dice cómo hacer las cosas y tú quieres ser como X o Y amigo.
Entonces en la vida tú vas a encontrar distractores que van a tratar de constituirse en puntos de referencia. Yo recuerdo que en mi época de rebeldía, allá por los 13 años, yo abandoné a mis padres como punto de referencia y entonces mis amigos se constituyeron en el punto de referencia. Pero ¿saben qué? Hoy, después de 40 y tantos años, algunos de esos amigos están muertos, porque decidieron seguir con esos puntos de referencia equivocados. Y yo, un jovencito, a los 17 años cumplido, escuché que Cristo podía ser mi punto de referencia, y ante la estupefacción de mi familia, que nunca me habló de Dios, nunca me habló de la Biblia, yo decidí hacer de Cristo mi punto de referencia. ¿Y saben qué? Hoy, después de todos estos años, les puedo decir que no falla, no hay pérdida, no hay fracaso. Este punto de referencia funciona, te lleva al lugar donde tú quieres ir, allí donde quieres llegar. Y como ya hemos probado que esto funciona, ¿verdad? Es como el GPS que nos llevó por el desierto del Negev. Yo recomiendo ese GPS, hombre. Miren, cuando ya veníamos de regreso de la ciudad de Eilat, que es la ciudad más austral de Israel, y vimos el desierto y lo sinuoso de la carretera, dije, pero ¿cómo nos atrevimos a hacer esto? Era una locura. ¿Por qué? Porque era tan sinuosa que ibas por unos abismos para abajo y luego unas curvas, aquello era impresionante. Pero teníamos un punto de referencia y fuimos fieles a ese punto de referencia. Y llegamos. La Biblia te lleva al mejor puerto. Te va a ir bien económicamente, vas a escalar socialmente, te va a ir bien en tu matrimonio. Tus hijos no van a llegar donde tú llegaste, van a llegar 10 veces más arriba que donde tú llegaste. Esto funciona, señores. El punto de referencia. De eso depende la vida, del punto de referencia que tú tomas. Muy bien. Entonces, ahí hablemos de la filosofía de vida como punto de referencia. Todo está en la cabeza del ser humano. Todo está allí en tu mente. Tú eres lo que tú crees que tú eres, ¿verdad? Tú eres lo que tú crees que tú eres. Y la mentalidad nuestra es digamos, todo el proceso que venimos recibiendo, todo lo que venimos, que nos vienen enseñando, que estamos leyendo, que estamos viendo en las noticias, todo eso va formando la mentalidad nuestra. Y la mentalidad es básicamente el fundamento de lo que yo hago, de lo que no hago, cómo manejo mis finanzas, cómo manejo mi matrimonio, cómo me manejo como hijo o como padre. Eso es todo lo que gira, lo que nos hace girar a nosotros. Tener la mentalidad errada, pues hombre, básicamente es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, vamos caminando por allí, por la ciudad, ayer entrábamos en la ciudad y mirábamos aquellos promontorios de basura, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de ver eso? Mentalidad, todo está en la mentalidad. Tú vives en una situación donde según tú no tienes ninguna esperanza. Es un problema de mentalidad. La Biblia dice que cambiando nuestra forma de pensar, cambiamos la forma de vivir. La filosofía de vida es lo que determina. En la Biblia nosotros encontramos principios espectaculares para conformar una vida, una filosofía de vida que nos va a llevar a lugares inimaginables. No tenemos que ir al oriente a buscar nada, señores. No tenemos que ir a ningún otro lugar. En el libro de los Proverbios, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, tenemos principios. Les voy a decir uno, de los tantos. Aquí viene uno. Miren, qué espectáculo esto que les voy a decir. Vale más el buen nombre que el buen perfume. ¿Qué significa eso? Significa que la reputación que tú construyas de tu vida tiene más valor que cualquier dinero que haya en la faz de la tierra. Fíjate el poder de este principio. Si tú llegas a construir
un nombre, una imagen correcta, fundamentado, y usas ese principio, eso te va a valer todo en la vida. ¿Por qué? Porque cuando haya tal cosa, cualquier necesidad sobre X o Y tema que tú manejas y tienes un nombre sobre eso, fulano de tal, llame a fulano de tal, que ese sí sabe. Voy a ponerles un ejemplo bien claro. Comienza en la pared una mano a escribir cosas. Nadie puede revelar el enigma. Se para una persona después de que se habían agotado todas las opciones y dice, pero en tu reino. Fíjense qué espectáculo. Hay un hombre que tiene un espíritu superior y llamaron a Daniel. Tenía nombre. ¿Me estoy dando a entender? Ahí tenemos un principio. Hay que construir un buen nombre. Tú debes ser el número 1 en tu clase. ¿Ah? Yo les estoy diciendo a los jovencitos, no estudien una carrera universitaria. Hagan 2 carreras o 3, pero simultáneamente, hombre. Aprovechen esa energía que ustedes tienen. ¿Les gustó eso? ¿Ah? ¿Les gustó eso? ¿Ah? Matricúlense en la Alianza Francesa. Vayan al Instituto Alemán. ¿Cuál es el problema? El alemán es un idioma tan fácil que aún los niños lo hablan, imagínense ustedes. Bueno, entonces construyamos la plataforma para que cuando haya la necesidad, fulano de tal tiene un espíritu superior. ¿Qué les parece? Es bíblico lo que les estoy diciendo. Bueno, y lo último sobre este tema, hay 2 fuentes de una filosofía de vida. Señoras y señores, hay 2 fuentes. Una que nace en el corazón de Dios, cuyos principios los vamos a encontrar en la Biblia, y otras en las filosofías humanas. Esas que usted y yo vamos o fuimos a aprender a la universidad. La gran mayoría de cosas que nos van a decir a nosotros, miren, y este servidor que está aquí, pues hombre, me ha tocado muchas veces dar el curso de historia de la filosofía. En historia de la filosofía estudiamos desde Tales de Mileto, imagínense ustedes, quien dicen que fue el primer filósofo, hasta Gilles Lipovetsky, el hombre de la hipermodernidad, pasando por la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna, contemporánea y posmoderna, donde se estudian los filósofos griegos, romanos, europeos, latinoamericanos, y cada uno dijo cosas, etcétera, etcétera. Esa es la filosofía humana, y puede eso en algún momento constituirse en la filosofía de vida de un ser humano. Pero, en las Escrituras encontramos una filosofía de vida que ha pasado la prueba del tiempo, y esa filosofía de vida, cuando nosotros la hacemos nuestra, señoras y señores, 2 más 2 son 4, irremediablemente nos va a ir bien en la vida. Fíjense ustedes cómo funciona esto. Esa es la filosofía de vida que debemos adoptar como personas. Ok. Letra B, en la página 7. Esta conferencia está orientada a lo que nosotros llamamos la generación de los milenios. Antes de la conferencia hablábamos con la pastora Lucy y los 2 acordamos que tanto ella como yo somos generación X, por los años en los que nacimos. Pero vosotros sois la generación que llamamos eco-boomer o milenios, la gran mayoría por lo menos. A ver, si estoy en lo correcto. Levantad la mano todos aquellos que habéis nacido después del año 93, 94 para acá. Levantad la mano, por favor. La gran mayoría. Podéis decir, soy milenio. Dilo, soy milenio. Soy un milenio. Yo soy generación X. Estoy en la línea divisoria entre el baby boomer y la generación X. Ok, ustedes son milenios. Características de los milenios: es la generación de las comunicaciones, la generación que nació con 500 canales de televisión, con celulares y demás. Yo soy de la generación de 2 canales de televisión, el canal 5 y el canal 3, había que caminar media cuadra y hacerle clic al televisor. Y como no había televisión a colores, papel celofán azul para dar una ilusión óptica que estábamos viendo televisión a colores. Qué cosa, ¿verdad? Más terrible aquella. En mi casa había un teléfono de manivela
y había que darle manivela. El número 45 era el número de mi casa. Operadora, me da con Tegucigalpa al 223517, señor, cuelgue que lo llamamos en media hora. Pasaban 2 y no nos llamaban. A las 2 horas, por favor, he pedido que tenga paciencia, por favor, señor. Yo soy de esa generación. Ustedes, los milenios, son de la generación de las comunicaciones. Otra de las características de vosotros sois que es una generación muy cuidada. ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos en los Estados Unidos, cuando un niño de 4 años cree que su padre le castigó indebidamente, puede tomar el teléfono y llamar al 911 y decir: mi padre me castigó indebidamente. Antes de 5 minutos un carro de la policía estará allí para poner en cintura al padre. Imagínense ustedes, esas cosas pasan. Yo no voy a juzgar eso, lo que estoy diciendo es que esta es otra generación, por lo menos en los Estados Unidos. Yo vengo de la generación donde nuestros padres nos daban sendas tundas. A ver, algunos viejitos que estamos aquí, ¿recordáis alguna tunda de un padre? A ver, Pastor Aldana, sí, el Pastor Evelio. A mí me dieron unas buenas tundas, ahora ya no se hace eso. Una sola vez yo castigué a mi hija. Una sola vez, tiene ya 24 años. ¿Y saben qué hice yo después de haberla castigado? Me fui a llorar a la habitación. Y todavía tengo sentimiento de culpa por haberlo hecho. Es decir, físicamente hablando, ¿verdad? Las correcciones ahora las hacemos de otra manera. Otra generación. Es la generación de las grietas morales. Vamos a pasar una encuesta. Dentro de unos minutos vamos a pasar una encuesta a todos ustedes y vamos a hacerle una pregunta. ¿Por qué? Porque esta es una generación que piensa muy diferente a la nuestra y hay algunas grietas morales. No me voy a meter en eso porque al final de la mesa redonda vamos a hablar un poco más de eso. Otra generación. Es una generación que rinde culto a la personalidad, por ejemplo. Es una generación que rinde culto al cuerpo. Ahora los templos de esta generación son los gimnasios. En mi época, aquí en Tegucigalpa, solo había un gimnasio. ¿Cuál era? El del Gato. Hombre, decía él que era la 8ª maravilla del mundo. Y no había nada más en Tegucigalpa. Y solamente la gente de cierto nivel económico podía ir donde el famoso Gato. Yo nunca fui porque, no, pues hacía deporte, etcétera. Pero ahora tenemos gimnasios en todas partes. Son los templos propios de nuestra época. En mi época no existía eso. Así es. ¿Por qué? Porque esta es una generación que rinde. Levantad la mano los que van a los gimnasios de los que están aquí. Levanten la mano. Varios de ustedes. En mi época no existía. Bueno. Ahora, hablemos de las paradojas de los milenios. Hay varias paradojas que encontramos en esta generación. En la generación, en ustedes hay algunas paradojas. ¿Cuál es una de las paradojas? Dije que vosotros sois la gente de los canales de televisión, de las comunicaciones, el Facebook y todas esas historias, pero es la generación que menos se comunica. En mi época, cuando yo crecí, era la tertulia familiar. A las 7 de la noche estábamos en la casa de mi abuela y estaba ahí el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, los primos y hasta el perro de la casa estaba allí con la cabeza para arriba escuchando las anécdotas, los humores y todos los cuentos de la familia. Pregúntenme cuándo se terminó la tertulia familiar. La tertulia familiar se terminó cuando entró la televisión, cuando entró La Peregrina, José Bardina, Lupita Ferrer, entró la novela, se acabó la tertulia de familia. Ahora vamos al restaurante, a Fridays. El otro día voy a Fridays y estaba el papá, estaba la mamá, estaba la niña, el niño, todos. Cero comunicación. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que estuvo usted 30 minutos, 45 minutos en una gran charla con su padre y su madre, riéndose, contando historias y anécdotas? Es una buena pregunta. Esa es una paradoja porque vivimos con la generación de las comunicaciones que no se comunica. Es una paradoja. Otra de las paradojas es que esta es una generación que odia las exclusividades. Vamos a poner ahí el interés por las personas versus el desinterés por las personas. Hay una catástrofe, el terremoto de México o los huracanes en Puerto Rico y venimos nosotros
y decimos dolor por lo que está pasando allí. Vienen los artistas y dicen vamos a levantar fondos para el terremoto tal o para el desastre en tal lugar y hacemos un concierto porque nos interesa el dolor, tenemos dolor por lo que está pasando. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Interés versus el desinterés. En realidad lo que quiero es montar un show, que lleguen 500,000 personas y que vean qué bonito canto yo. Si en realidad me importa esa gente, hago un cheque, hombre, y voy y me mojo con ellos y me embarro con ellos. Me estoy dando a entender. Y no monto un show con televisión y todo, satélite, 500,000 personas para donar un dinero que al final no lo donó todo. Esa es la generación en la que nosotros vivimos. Eso se llama paradojas de la generación. Y así hay muchísimas otras. Eso lo van a poder estudiar. Este material ha sido escrito no para ser leído, sino ser estudiado, discutido en grupos. Aquí hay grupos representados. Yo les recomiendo que se sienten a discutir. Hay preguntas para reflexionar y yo considero que vale la pena que lo hagan. Paso el tema y voy a hablar de la generación de los milenios. ¿Por qué estamos haciendo este evento para jóvenes? Porque hemos descubierto que de los 18 años a los 30 a la gente no le interesa la iglesia. Fíjense lo que voy a decir. Hay gente, por lo menos en los Estados Unidos, están esperando llegar a los 18 años, que es cuando alcanzan la mayoría de edad, cuando el padre no le puede obligar a ir a la iglesia para irse de la iglesia. Por eso en la encuesta que vamos a pasar, vamos a pedirles que honestamente, no va a poner su nombre en la encuesta, pero le vamos a pedir que honestamente usted marque, porque queremos saber lo que está pasando con usted. Entonces, muchas de las iglesias de mis colegas no hay personas de 18 a 30 años, no hay jóvenes, hay preadolescentes de 17 hacia abajo. ¿Por qué? Porque son los hijos de dominio que están bajo la tutela de su padre y de su madre. Entonces, pregunta, ¿qué estamos haciendo mal nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros? Y ahí hacemos algunas preguntas, donde les pedimos que evalúen la calidad de la palabra, que evalúen algunas cosas, ¿verdad? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos eso? Ahora, ¿por qué nos preocupa? Nos preocupa porque el poder, la esperanza, sois vosotros los jóvenes. Vosotros sois la esperanza. ¿A quién vamos a transferir la antorcha? ¿A quién vamos a formar? ¿A quién vamos a transferir nuestro ADN? ¿De quién vamos a ser punto de referencia si no de vosotros los jóvenes? Vosotros sois capaces de hacer cualquier cosa. ¿Ah? Fueron jóvenes. Si vosotros leéis Daniel 1, Nabucodonosor dio específicas instrucciones. Traedme, por favor, jóvenes con estas y estas características, y dice bien parecidos. Aquí no quiero feos, sino bien parecidos. Y vosotros, desde aquí os veis exactamente como eso. Jóvenes sabios, jóvenes de buen parecer, jóvenes que sois aptos para estar en la iglesia, en el reino del Señor y hacer cosas increíbles. Y ser educados, para que después de ser educados seáis hallados 10 veces mejor que cualquier otro. ¿Qué les parece a usted? 10 veces mejor. Nosotros en la escuela tenemos que ser número 1, no para vanagloria de nosotros, sino para honrar a Dios, por supuesto, para poder tener la infraestructura, lo que dije al principio, el buen nombre, que eso es lo que nos va a permitir a nosotros hacer cosas importantes. De manera que la iglesia, estamos preocupados por eso. Entonces, hay iglesias que se dieron cuenta de esa situación y entonces están tratando de hacer cosas para retener. Por ejemplo, los famosos servicios con luces y las cuestiones superficiales, donde ya el asunto es más un show, una diversión que cualquier otra cosa. Pero aún así, la deserción de los jóvenes es enorme. Miren,
Antes de hacer este evento, hemos tenido con César y otros jóvenes grandes debates. Y yo no puedo decir todo lo que ellos nos han dicho a nosotros, pero esas cosas han hecho que nosotros pongamos las barbas en remojo. Es mi obligación aprender a hablar el idioma de ustedes. Así que yo ahora uso LOL, por ejemplo. ¿Qué pepino sabía que era eso? En mi época, si en mi época era con un vaso de esos de caucho y un hilo, y decía uno, hola, ¿qué tal? Así era como nos comunicábamos. Ahora hay que hablar en el lenguaje de los jóvenes, de ustedes, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué les parece? Porque si no, entonces hay una interrupción del lenguaje. ¿Y a quién le voy a transferir? ¿A quién voy a evangelizar? ¿A quién voy a transferir yo la palabra, sino a ustedes? Es mi obligación aprender a hablar como ustedes hablan. Entonces, ¿cuál es la demanda de los milenios? Voy a leer esto porque es importante. Los milenios han adoptado una manera muy diferente de interpretar y expresar su fe en Dios. Recientemente una investigación hecha por X, ahí aparece, concluyó que el 67% de los milenios rechazan abiertamente y se muestran adversos ante cualquier comunidad religiosa con posturas teológicas absolutas y exclusivistas. Ahí tenemos un gran desafío porque la fe cristiana tiene absolutos. Pero los milenios rechazan los absolutos. Ahí tenemos algo para que discutamos, para que reflexionemos cómo manejar, cómo reconciliar eso. Es un gran desafío. No lo vamos a resolver ahora. Yo estoy exponiendo el tema, está aquí, hay que analizarlo, hay que dialogarlo como corresponde. Podríamos decir que una característica bien marcada de los milenios es su consciente separación de todo tipo de connotación tradicional, fundamentalista y cristiano evangélico. Fíjense, yo vengo de una generación donde había 3 clases de miembros en la iglesia: principiantes, catecúmenos y plenos. Bueno, principiantes no había ningún problema porque cualquier persona que aceptaba a Cristo era principiante. Hombre, pero para ser miembro catecúmeno y ser promovido al de pleno, habían como 35 reglas que cumplir, que los fariseos creo que se quedaban atrás. No vaya aquí, no piense aquí, no se vista así, no use tal cosa, vístase de esa manera, no vaya a este lugar. Y si usted cumplía aquella cosa, podía ser promovido a pleno. En esta generación eso es completamente ridículo y absurdo, porque en esa época se nos hizo creer a nosotros que la santidad estaba relacionada con el legalismo. Los milenios detestan eso. Vosotros, y eso ya lo sabemos porque lo hemos hablado en debates que hemos tenido. Ok, entonces son defensores acérrimos y promotores de la aceptación y libertad que poseen todos los seres humanos independientemente de su origen, género, raza, condición social, religión y orientación sexual. El pastor Manuel me estaba enseñando un mensaje que había recibido de uno de ustedes, que estaba con una pareja gay y había sido ofendida por la persona. Bueno, tiene razón. Yo no tengo derecho a ofender a ningún otro ser humano. Yo no tengo derecho a ofenderlo, ni humillarlo, porque todo ser humano es digno de ser respetado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque a nosotros se nos enseñó odio contra aquellos que pensaban diferentes o tenían orientaciones diferentes. Señores, Dios amó al mundo. Y todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Dios es amor. Hay principios absolutos en la palabra, eso es completamente cierto, pero eso no me da derecho a humillar a nadie. Dios nos ha llamado a ser puntos de referencia de otras personas y nuestra vida habla más o habla mejor que lo que habla nuestras palabras. ¿Por qué estoy diciendo esto? Con el permiso del pastor, que yo le pedí que me diera eso, que yo
es importante educar a la gente. No tenemos derecho a humillar. ¿Y quién hizo esto? Otros evangélicos. Eso no se hace. Vivimos en una sociedad donde tenemos que aprender a respetarnos, a amar. Al mismo tiempo se manifiesta un descontento al haber sido incomprendidos por sus líderes a la hora de enfrentar dudas en cuanto a su fe en Dios y su credibilidad en la autoridad de las Escrituras. En su mayoría se quejan que en lugar de haber sostenido un diálogo racional y comprensivo, se reflejó ignorancia y autoritarismo. Estas cosas nos han hecho reflexionar. Nosotros queremos tener un diálogo con ustedes. Entendemos que ha cambiado la sociedad en la que nosotros vivimos y estamos listos a dialogar. Eso sí, al final va a quedar demostrado que el punto de referencia que Dios ha establecido para nosotros sigue siendo vigente, tiene vigencia. Y ¿saben qué? Les voy a decir algo. No me corresponde a mí cambiar su forma de pensar. No me corresponde a mí humillar ni decir tal o cual cosa en contra o a favor suya. Le voy a decir algo. Como lo dije anteriormente, nadie me habló de Biblia ni nadie me educó en la fe cristiana. Cuando llegó el día, Dios habló a mí, quebrantó mi vida, me movió el tapete de la existencia y me cambió toda la filosofía de vida. Lo mismo Dios va a hacer contigo y Dios va a hacer con las otras personas. Mi responsabilidad es ser punto de referencia, porque ese es el gran desafío que yo quiero dejar a ustedes. Y voy a terminar diciendo esto: los jóvenes necesitan otro joven líder que se levante, que sea un ejemplo. Miren, yo voy a creerlo, yo voy a confesarlo, que de aquí, de este grupo hermoso de jovencitos que está aquí, va a salir un hombre o una mujer que se va a parar enfrente y va a comenzar a liderar. ¿Ustedes creen que puede salir de ustedes alguien que va a liderar? Pero no liderar a este grupo o en esta iglesia, no, liderar en Honduras. No, liderar en Centroamérica. No, vamos a liderar en este continente. Miren, yo por eso me caliento cuando nosotros comenzamos a bajarle la cabeza a los extranjeros. Este es un país súper extraordinario, con una materia prima increíble. De aquí va a salir un líder de este continente. De aquí va a salir un líder. Si hay algo que ustedes me han enseñado a mí, es tolerancia. Es amar y respetar al que piensa y actúa diferente a mí. Pero me han desafiado también, a cambiar un montón de paradigmas obsoletos. Ahora, no hace falta que nosotros echemos por la borda los principios. No, los principios de la palabra de Dios permanecen. Yo los voy a dejar aquí. Punto de referencia. Punto de referencia. El punto de referencia de la Biblia no falla, señores, no falla, es fidedigno, vale la pena, les va a guiar a ustedes. Y sean ustedes punto de referencia. Y de aquí debe salir un jovencito, César Paz, hermano, debe salir un jovencito que va a liderar y que va a ser un punto de referencia. Yo quiero oír a un jovencito, yo quiero admirar a un jovencito que se va a levantar. Y termino diciendo, jovencito, vas a necesitar de un mentor. Perdonen lo que voy a decir, no hay macho sin dueño. Necesitarás un mentor. El pastor Evelio Reyes es un espectacular mentor. Él puede ser el mentor de cualquier jovencito que se levante aquí para hacer cosas grandes para este país. Y Dios ha levantado gente aquí en este país para mentorar jovencitos que van a hacer cambios extraordinarios. Que Dios los bendiga, hermanos.